Vamos a ver en este video el flujo de operaciones de Git. Ya sabemos, o por lo menos la mayoría sabe, que con Git podemos trabajar las versiones de nuestro proyecto a lo largo del desarrollo. Entonces, en esta imagen se trata de representar las fases por las cuales atraviesan los archivos de nuestro proyecto y los códigos de estado que son modificado, preparado y confirmado, que también pasan los archivos en cada una de estas tres etapas. Entonces, dentro de nuestro proyecto de Laravel, inicialmente todos los archivos están en esta fase, en el Working Directory. Son archivos modificados o agregados, los cuales pasan después a la etapa de preparado o a la fase de Staging Area. Cuando nosotros mandamos los archivos del Working Directory al Staging Area, estamos mandando archivos que ya se les marca con un estado de preparado. Y cuando los movemos del estatus preparado a la fase de Git Directory, estamos enviando los archivos con un código de estado confirmado. Y todos los archivos que estén en el Git Directory ya están listos para ser sincronizados con un repositorio en línea, por ejemplo en GitHub. Entonces nosotros vamos a trabajar con los comandos básicos para estar haciendo esta generación de versiones de nuestro proyecto. Cabe destacar que este control de versiones de nuestro proyecto de sistemas lo vamos a hacer de manera local, así que vamos a ver los comandos que vamos a utilizar. Los comandos que vamos a utilizar en nuestro proyecto son estos comandos de aquí. Olvidé cambiarle los últimos números. En el git init lo vamos a utilizar para crear el directorio git, que es la inicialización de repositorio de forma local. Con el git status-s vamos a ver el estado de los archivos y cuáles archivos nos faltan para pasarlos a la fase 2. Con el touch.gitignore vamos a crear el archivo que nos permite filtrar los archivos que no son necesarios, o incluso los directorios que no sean necesarios sincronizar con un repositorio público. Por ejemplo, tenemos la carpeta vendor, tenemos la carpeta de node modules y tenemos el archivo .m, que es el que almacena las credenciales de conexión a MySQL. Como ejemplo, ese tipo de directorios y archivos no se deben de sincronizar, entonces para eso es que nos sirve el archivo gitignore. Cuando nosotros tenemos varios commits, varias versiones de nuestro proyecto, podemos recuperar todo ese histórico con el git reflow. Y cuando estamos trabajando con las versiones, vamos a utilizar estos últimos tres comandos. El git add vamos a utilizarlo para mover todos los archivos modificados a la fase 2, que es el stage area, y cuando vamos a moverlos a un estado ya confirmado, vamos a utilizar el git commit-m y le vamos a poner el comentario para describir qué es lo que hicimos en ese commit. Finalmente, cuando nosotros querramos regresar en el tiempo en alguna versión de nuestro proyecto, vamos a utilizar el git reset hard y en el commit id le vamos a pasar el id del commit al cual nos queremos regresar. Entonces, vámonos a la práctica. Me voy a ir al proyecto. Yo estoy en ventas lite, que es el directorio del sistema, y voy a utilizar git bash. Lo voy a abrir. Entonces lo primero que hay que hacer es posicionarse dentro de esta consola en el directorio de ventas lite. Para eso podemos escribir cd espacio y, por ejemplo, si estamos acá, lo podemos arrastrar, pulsamos enter y ya estamos dentro de este directorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después de este primer movimiento? Necesitamos crear el repositorio o el directorio .git. Entonces, para eso vamos a teclear git init, hacemos un enter y se crea, como pueden ver aquí, el .git, que es la inicialización del repositorio local. Ahora vamos a ver el estado de todos estos archivos y directorios de nuestro proyecto. Para eso utilizamos el comando git status-s. El "-s" es para poder hacer un display del contenido de una forma compactada. Lo voy a ampliar un poquito más para que lo vean. Ahí está, creo que alcanzan a ver bien la pantalla. Como pueden ver aquí, tenemos varios archivos y directorios, los cuales tienen, antes del nombre, tiene doble símbolo de interrogación. Eso significa que todos estos son archivos que están modificados y que
que nos hace falta agregarlos a la fase 2, que es al staging area. Entonces para eso nosotros vamos a ejecutar el comando git espacio add espacio punto, y con eso vamos a tomar todos los archivos de aquí y pasarlos a la fase 2. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Hacemos un enter y ya se pasaron todos los archivos de la fase 1 a la fase 2. Del working directory, que es originalmente aquí, lo pasamos al staging area. Ahora si nosotros volvemos a ejecutar el comando git status-s, vamos a ver que ya todos estos archivos están marcados con un código de status, con un código de estado, con la A. Eso quiere decir que todos estos archivos ya fueron enviados a la fase 2. Ahora, para poder crear finalmente la primera versión hay que hacer una confirmación. Para hacer la confirmación hay que ejecutar el comando git commit espacio m, y luego entre comillas hay que ponerle el comentario. Aquí vamos a poner primer commit del proyecto vacío. Pulsamos un enter y ahí está confirmado el commit. Ahora ya tenemos la primera versión de nuestro proyecto. Vamos a ver el histórico de todos los commits. Para ello vamos a utilizar el comando git y vamos a utilizar log espacio one line. Hacemos un enter y como pueden ver aquí tenemos este primer ID, que es el commit único que hemos hecho. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que nos vamos a regresar a este commit. Para ello primero vamos a eliminar el archivo composer.json, que es muy importante. Nos vamos a ir al git bash y vamos a ejecutar el comando git status-s. Como pueden ver, nos muestra que el archivo composer.json fue eliminado y nos muestra su código de status. Entonces vamos a hacer un git add espacio y luego de eso vamos a hacer un git commit para confirmar. Vamos a poner segundo commit, enter, y ahí está. Ahora si nos damos por ejemplo a git, vamos a hacer un log espacio one line, ya tenemos ahí en el histórico tenemos dos commits. Entonces ahorita nos damos cuenta que hemos eliminado un archivo muy importante, que es el composer.json, que como pueden ver acá ya no existe. Entonces cuando ustedes vienen acá y revisen el log, en este histórico nos damos cuenta que nos podemos regresar al primer commit, que es en donde tenemos ese archivo que es tan importante. Así que lo que vamos a hacer, vamos a regresarnos en el tiempo al primer commit para recuperar ese archivo composer.json. Entonces para hacerlo vamos a utilizar el comando git reset -hard, y después de hard tenemos que agregarle el ID del commit al cual nos queremos regresar. Para ello entonces lo vamos a copiar, lo pongo después de hard y voy a pulsar enter. Antes de hacerlo, observen acá cómo va a aparecer el archivo composer.json una vez que pulse enter. Entonces ya nos hemos regresado al commit que necesitamos, al cual tiene el composer.json. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Este video lo voy a hacer por única ocasión para la parte pública. Todos van a ver este video, pero los siguientes commits o las siguientes versiones del proyecto lo voy a estar haciendo y lo voy a compartir únicamente para los fans o miembros del canal. Así que dejamos este video, nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo.